Buenas tardes, iglesia. ¿Me oyen bien? ¿Ahí? ¿Está bien el volumen? Sí, sí, ya. Tranquilo. Dios les bendiga. Buenas tardes. ¿Quién está por allá? Jackie. Bueno, damos gracias al Señor por esta palabra que nos quiere enseñar. Espíritu Santo, te pido que me des de nuevo sabiduría y nos des a todos corazones receptivos, enseñables para recibir lo que tú tienes, Señor, para la iglesia en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos compartirles hoy, bueno, primero. Paola, buenas tardes. Bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Karen. Karen, bienvenida. Buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Eh, Hace 8 días tuvimos el gozo, el privilegio de tener a la pastora Liliana de nuevo con nosotros después de 18 meses, ¿no? Y era tan hermoso porque Dios marcaba un tiempo, ¿no? ¿Recuerdan el significado del número 18 en la Biblia a través de todo lo que Dios hizo? 18 años duró el pueblo esclavo, o sea, cómo esos 18, el tiempo, el número 18, marca un tiempo de salir de la esclavitud a la libertad. Y eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros y fue un refrigerio, es un nuevo tiempo, como Él nos lo ha dicho. Y hace un par de semanas en el ayuno compartimos algo, quisimos traerlo al culto y añadirle lo que creemos que el Señor nos está hablando. Y lo vamos a ver, vamos a iniciar en Amós 3, donde dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Queremos pedirles, hace 8 días Helbert decía, enciendan sus Biblias, ¿no? Porque no había Biblias físicas, pero queremos volver, como hablábamos en Teleyos hoy, a ser el pueblo del libro. Entonces, abran sus Biblias, queremos volver a traer las Biblias, a traer cuaderno de apuntes, porque es una parte, la porción de la palabra que el Señor trae a través de quien está en el púlpito predicando, pero algo más lo que sigue hablándonos e inquietándonos a cada uno de nosotros. Entonces, esa era la Reina Valera. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Quiero que empecemos y quedemos con esa pregunta en nuestro corazón. En la versión NTV, en el mismo pasaje de Amós 3, dice, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Esto nos habla de propósito, de destino, y quiero que nos sigamos preguntando eso. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Al final de Amós 3, estamos entre el pasaje 3 y el 8. Al final, en el versículo 8, el Señor dice, el Señor soberano ha hablado, así que ¿quién puede negarse a proclamar su mensaje? Y da unos ejemplos entre el versículo 3 y el versículo 8 de cosas que para nosotros son obvias. Por ejemplo, ruge un león en un matorral sin antes encontrar una víctima. O sea, en el mundo animal, el león ruge para amedrentar su víctima, o sea, ya la tiene localizada. En el versículo 5 dice, Cae un pájaro en una trampa que no tiene cebo". O sea, son preguntas cuya respuesta es obvia, ¿verdad? O sea, un pájaro viene a una trampa porque le dejaron un cebo, algo para atraerlo. Entonces, simplemente lo que nos está ratificando es que es obvio que no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo, o que dos no pueden caminar juntos si no saben para dónde van. Y vamos a empezar a hablar de esto y quiero que vayamos viendo y espero que como lo estamos viendo nosotros, lo pueda ver toda la iglesia, y es hacia dónde nos está llevando el Señor. O sea, no podemos caminar juntos nosotros, comunidad profética de oración, si no estamos de acuerdo para dónde vamos. Y es lo que el Señor nos está mostrando, para dónde vamos. Dice la palabra que, bueno, cuando uno quiere entender qué es ponerse de acuerdo, en una definición en un diccionario de lengua castellana dice, es estar unánime en un asunto. O sea, el ponernos de acuerdo requiere primero que sea mínimo dos personas. O sea, yo me pongo de acuerdo con otra persona y eso implica otro elemento que vamos a ir uniendo a lo que estamos hablando. Primero es que tenemos que estar de acuerdo para avanzar y saber hacia dónde vamos. Segundo es que estar de acuerdo significa estar unánime. Y como les decía, debe existir más de una persona para poder estar de acuerdo. Estar de acuerdo es un convenio.
pero vamos a ver que de acuerdo a la palabra de Dios, cuando Dios nos dice de ponernos de acuerdo, no es simplemente entre dos personas, y ahí está la diferencia. Hay algo que ha habido a lo largo de la historia y son concilios, acuerdos, negociaciones, ¿verdad? Donde las personas, de acuerdo a su criterio, llegan a un punto en común, pero en la palabra de Dios no se trata de eso. Cuando Dios nos dice, podrán estar, caminar dos juntos si no están de acuerdo, nos está hablando de ponernos de acuerdo con quién, con Él, primeramente. O sea, nos ponemos de acuerdo con Él para poner de acuerdo, perdón, entre nosotros. Y vamos a ver, y yo le decía, bueno, Señor, ¿cómo es eso? Porque fácilmente yo puedo ceder para ponerme de acuerdo con otra persona, pero tiene que haber una verdad absoluta sobre la cual yo me voy a poner de acuerdo. Y quiero que vayamos a Hechos 15 y ahí pudimos entender perfectamente de qué nos estaba hablando el Señor. Y voy a ir al versículo 28, pero después vamos a ver desde el versículo 13 para que lo vayan anotando. Hechos 15. Al final de ese pasaje, terminando el pasaje de Hechos 15, me gusta muchísimo esta frase, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Estaban los apóstoles junto con los ancianos de la iglesia de aquel tiempo en el libro de Hechos dirimiendo, o sea, había una diferencia y por eso el ponerse de acuerdo parte de que hay una diferencia sobre si a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos, que se habían convertido y habían creído en el Señor, había fariseos que estaban pidiendo que ellos tuvieran que circuncidarse, que tuvieran que cumplir la ley de Moisés, que obviamente no era lo que el Señor había venido a hacer. Y no era que los apóstoles tuvieran dudas, era que querían explicarle y hacer entender a estas personas cuál era la decisión que debían tomar. Y yo dije, bueno, Señor, ¿por qué al final dicen esto tan hermoso? ¿No les parece bello? ¿No debería ser la forma en que todos nosotros en nuestra vida íntima con Dios y en nuestra vida de comunidad tomamos nuestras decisiones? Porque le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, primero es ponernos de acuerdo con Él para ponernos de acuerdo entre nosotros. Entonces, estaban en esta situación con estas diferencias y están hablando y en el versículo 13, uno de los apóstoles, Jacobo, dice esta verdad tan preciosa. Estaban hablando, Simón Pedro les dice que él fue el primero en ir a predicarle a los gentiles, lo vemos también en Hechos, cómo Dios lo envía y primero le renueva su mente, porque para los judíos era impuro o se contaminaban si ellos siquiera entraban a la casa de un gentil, o sea, un no judío. Esa era la ley, era la mentalidad que ellos tenían. No sé si recuerden ese pasaje en el que Pedro está orando y el Señor extiende un lienzo donde hay una cantidad de animales que en la ley estaban prohibidos comer y el Señor le dice, mata y come. Le estaba enseñando a Pedro con algo concreto que él pudiera entender, una verdad muy profunda que ya la vamos a compartir. Y entonces cuando el Señor le dice, mata y come a Pedro, él dice, pero ¿cómo, Señor? Si todo eso que tú me estás mostrando ahí, o sea, en la ley dice que es inmundo, que no lo puedo comer, en la ley. Y el Señor, que sabe cómo responder, y hablábamos hace 8 días, dice las cosas de una manera tan bonita, le dijo, no llames inmundo a lo que yo he purificado. ¿Y cómo prepara así la mente y el corazón de Pedro? Le derriba esa estructura mental en la que él decía, para él que eran los gentiles, eran impuros, estaban contaminados y entonces, por lo tanto, él no podía ni siquiera relacionarse con ellos. Le mueve esta estructura mental a Pedro y acto seguido le manda la tarea, porque así es el Señor con todos nosotros. Y les repito, queremos que vayan viendo a través de todo lo que les vamos a compartir lo que Dios está haciendo con nosotros. Y queremos que así como nosotros lo estamos viendo, toda la iglesia lo pueda ver. Le derriba esa estructura mental, lo manda por él, porque hay un hombre piadoso, gentil, ese es Cornelio, que está en su casa, que ora y que está ansioso de recibir más de Dios porque él quiere conocer a Cristo, o sea, él ha oído y prepara el corazón de Pedro y la mente de Pedro y Pedro obedece y va y tan pronto Pedro llega, les comparte sobre la obra de Cristo en la cruz y cómo había dado su vida en expiación por los pecados. Este hombre y toda su casa, incluso sus empleados creen y dice la palabra que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y oh sorpresa para Pedro, porque hasta ese momento ellos creían que la promesa del Espíritu Santo era para el pueblo judío, ¿verdad? Entonces, en ese contexto es que ellos están hablando de todo esto en Hechos 15. Pedro dice, yo fui testigo de que los gentiles recibieron el Espíritu Santo, o sea que si cualquiera cree, puede ser salvo.
y estaban en esto, yo lo vi, ¿no? Pedro dice, yo lo vi, yo fui y prediqué, él dice, yo fui el primero. Y los otros, como siempre vamos a encontrar, los religiosos, que eran los fariseos, no, porque la ley dice que todo debían circuncidarse. Y entonces Jacobo, y aquí nos empieza a ver cómo es que nos ponemos de acuerdo y por qué al final van a decir, le pareció al Espíritu Santo y a nosotros, o sea, lo que tenían que hacer. Jacobo dice esta verdad, se la voy a leer, dice en Hechos 13, dice, y cuando ellos callaron, todos los que estaban, imagínense allá, todos opinando, diciendo que tenía la razón el uno, el otro, dando argumentos humanos, Jacobo sale con esta verdad fulminante. Dice Jacobo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, que fue la historia que les conté, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Si usted lee el pasaje de Cornelio, dice que él en su casa era invocado el nombre del Señor. Dice el Señor que hace conocer todo esto de tiempos antiguos. ¿Qué hizo Jacobo? Todos estaban discutiendo, dice un momento, y luego la palabra de Dios no dice eso, no dice las escrituras, esto que les acabo de leer. O sea, él estaba citando lo que estaba escrito. Y dice, por lo cual, ahora sí opina Jacobo, o sea, citó las escrituras. Yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, o sea, ellos se convirtieron y no necesitan cumplir todas estas cosas de la ley. Y yo decía, wow, Señor, ya entiendo, para ponernos de acuerdo, no es entre nosotros, nos tenemos que poner primero de acuerdo con la palabra de Dios, es sobre la palabra que usted y yo nos ponemos de acuerdo. Y entonces, cuando entendemos, conocemos, obedecemos, nos ponemos de acuerdo con la palabra. Mire cómo toda la discusión se acabó en un segundo, todos los argumentos humanos que pueden estar exponiendo allí ese pasaje se llama el Concilio de Jerusalén. Con Dios, el Espíritu Santo inspira a Jacobo para decir, y luego eso no era lo que estaba profetizado en las Escrituras, porque él está leyendo en las Escrituras que los gentiles y todos los que invocaran al Señor debían de ser salvos, y con eso se acaba la discusión, y entonces llegamos al versículo 28 donde dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, hablando de los gentiles, que simplemente se apartaran de la idolatría, de la fornicación, de ciertas cosas prácticas, pero no de toda la ley que querían imponerles. Y, y empezando por esta verdad, nos podemos dar cuenta que si el Señor dice que tenemos que caminar estando de acuerdo para avanzar, tenemos que estar de acuerdo con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos revela la palabra. Por eso es que si nosotros podemos ponernos de acuerdo sobre la palabra, estudiándola, conociéndola, amándola, el Espíritu Santo va a revelarnos para indicarnos qué es lo que debemos hacer y para que todos tengamos ese camino común y esa meta común que es Cristo. Entonces, iglesia, que Hechos 15:28 en esta primera parte sea para nosotros un rema, que cada vez que nosotros vayamos a tomar una decisión, nuestro avanzar como iglesia, podamos decir, es que nos ha parecido bien primero al Espíritu Santo y entonces a nosotros. O sea, eso habla de un pueblo, una iglesia guiada por el Señor. Esa es la manera de ponernos de acuerdo. Les decía que al ponerse de acuerdo, nos está hablando en la definición, dice que es estar unánimes también. Entonces vamos a ver varios elementos. Unidad, estar unánimes, unidos en el espíritu. De todo esto es lo que el Señor nos está hablando a través de ese pasaje que les estoy hablando de ponernos de acuerdo. Y cuando la Biblia nos habla de unidad, vamos a seguir en Hechos. E insisto, quiero que vayan viendo lo que Dios está haciendo con nosotros y cómo nos está preparando. En la unidad la encontramos en Hechos 2. Ese es el 2. Es el pasaje donde se narra la venida del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa del Padre de que cuando Cristo se fuera, como lo dijo el Señor, Él enviaría a otro consolador. Entonces, vamos a ver Hechos 2 y empezamos viendo cómo dice, cómo describe la palabra que estaban ellos en Hechos 2. Estaban unánimes juntos. O sea, eso es determinante, cómo se encontraban cuando el Espíritu Santo vino. Y miren entonces lo que el Señor está haciendo con nosotros hoy día. Y repito, quiero que lo vayamos viendo.
Para estar unánimes necesitamos estar envueltos en un fluir de restauración, de perdón, de sanidad, de libertad, que es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Esa es la manera en que Dios nos prepara para estar unánimes. ¿Por qué? Porque es a través de la restauración, del perdón, de la sanidad y de la unidad que se manifiesta poderosamente el Espíritu Santo. Por eso yo les compartía en el ayuno que en un libro del pastor Roosevelt, donde él cuenta, lo pueden buscar en internet en Transformaciones, se llaman esos videos, es un ministerio internacional que vino para documentar todo lo que pasó en Cali en los años 90. El Señor por más de 20 años le fue mostrando qué había pasado en esta ciudad y le enseñó algo que él llama la ecuación para que el mundo crea, y está en Hechos 2, versículos 1, 2 y 6. Y esa ecuación es el modelo del Espíritu Santo, o sea, no es un modelo humano. Fue lo que pasó en Pentecostés, fue lo que pasó en Cali, es lo que el Señor puede hacer en cualquier lugar donde la iglesia quiera estar unánimes, juntos. Y hay otro elemento, vamos a verlo ahorita a través de Hechos 2, dice cómo estaban orando, pero vamos a ver que para que esa oración fuera una oración de acuerdo, como dice la palabra en Mateo, primero tenían que estar unánimes y juntos. ¿Mm? En esa unidad, el versículo más hermoso, y lo compartía la pastora hace 8 días, es Juan 17. Dios viene insistiendo, estamos hablando de un elemento, ¿no? Recuerden, estar de acuerdo para caminar juntos, estar de acuerdo es estar unánimes. Estamos hablando de la unidad según la palabra de Dios. Y vamos a verla a través de Hechos 2. En Juan 17 es la oración final del Señor, o sea, la última vez que Él puede orar por sus discípulos. Esa oración para mí ha sido, o sea, ese pasaje de la Biblia ha sido algo que ha inspirado mi corazón, y ahora entiendo y cada día entiendo un poco más por qué. Dios ha estado hablando en estos últimos años a través de muchos ministerios proféticos que debemos ser la generación Juan 17. ¿Cuál es la generación Juan 17? Les voy a leer el pasaje del 20 al 23 y quiero que vayamos entendiendo un poco más a qué se refiere el Señor con que este tiempo, esta generación, debemos ser la generación de Juan 17. ¿Cómo oró el Señor? Dice, esto está en el versículo 20 al 23, dice, mas no ruego solamente por estos, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La generación Juan 17 es una oración, la generación, perdón, Juan 17 es una generación de unidad. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Es una generación donde lo que el Señor pidió es que fuéramos uno con Él, así como Él es uno con el Padre. Y para ser uno, vamos a ver que tenemos que permitir que el Espíritu Santo haga todo esto que estábamos hablando hace un momento, que entremos en un fluir de restauración, que implica libertad, que es lo que ha estado aconteciendo. Dios nos ha venido hablando y poniendo el cimiento por la palabra de la necesidad de ser libres. Si usted no ha visto esas prédicas, el fundamento de la palabra es importante, búsquelas, por favor, y escúchelas en un fluir de restauración, de perdón, de sanidad, para entrar en esa unidad de la que el Señor está hablando. Y hay un propósito en todo esto que el Señor oró. Si se dan cuenta, hay varios para qué. Dice que ellos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire cómo el nosotros resistirnos a algo que parece tan sencillo y que Dios dice de manera reiterativa a través de su palabra, y que como iglesia nos ha dicho de manera concreta y clara de estar en unidad, cómo el nosotros retrasar esto. ¿Por qué? Por las ofensas, por la falta de perdón, por, por el enojo, por las fortalezas mentales, por querer hacer las cosas a mi manera, vamos a ver a través de la palabra que dice que por no ser humildes, por no ser pacientes, por no ser compasivos, ¿qué es lo que estamos retrasando? Que el mundo crea que Dios envió a Cristo. O sea, nuestro retraso en ser uno como Cristo nos pidió impide que el mundo crea. Y se los he dicho varias veces con el ejemplo del profesor de filosofía de Gabriela, nuestra hija.
agnóstico. Dice, si ustedes vivieran, refiriéndose a los cristianos, decía, el amor que dicen, el amor al prójimo, yo creería. Tremendo. Y este señor no cree en Dios, pero está diciendo una verdad que Cristo dijo. Si ustedes, ¿para qué quiere que seamos uno? Dice, para que el mundo crea, o sea, cuando vean la unidad y el amor, que es el distintivo de los hijos de Dios, no dice la palabra que así conocerán que somos sus discípulos, y la unidad habla de amor. Si nosotros vivimos en ese amor, el mundo va a creer. Mire cómo nosotros, una responsabilidad muy grande, así es, y cómo creemos que las diferencias, las ofensas, el enojo, el no querer ocupar la posición y el lugar que Dios me ha llamado solo me afecta a mí. No, Señor, estamos afectando el propósito de Dios en la tierra, porque es para que el mundo crea que Él fue enviado. Dice, mire cuál es cada vez que el Señor oraba en ese tiempo, en ese momento con sus discípulos por la unidad, estaba orando por nosotros, porque dice, por los que han de creer en mí por la predicación de ellos. O sea, estaba orando, ya estaba pensando en nosotros. ¿Y esos para qué? Son varios. Dice, para que todos sean uno. Primero, la unidad para que sean perfectos en unidad. Mire, cuando vamos a ver varios textos a través de toda la palabra, de verdad, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, la insistencia de Dios en la unidad, entonces entendemos por qué el enemigo va a querer levantar división, porque va a querer levantar contienda, porque va a querer levantar incomodidad, porque va a querer que yo me ofenda, porque es la manera en que él impide, sin que nosotros nos demos cuenta, que el propósito de Dios se cumpla y que no seamos perfectos en unidad. Dice que Él nos da la gloria, que Él ha recibido, pero hay un propósito que nos entregue esa gloria, es que seamos uno, para que el mundo crea que Él fue enviado, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Todo eso lo estamos sacando de ese pasaje de Juan 17. Dice, para ser perfectos en unidad. O sea que todos esos para qué de la unidad es para que el mundo crea y conozca que Cristo fue enviado por Dios. Es una responsabilidad, como decía Liana, una responsabilidad muy grande que nosotros debemos vivir, entender y ahora conociendo y discerniendo qué es lo que estamos viviendo, entender que no podemos permitir entonces lo que nos divide, lo que nos separa, porque lo que el Señor ha tratado de enseñarnos desde siempre es que necesitamos estar juntos. Entonces, hemos visto la unidad. Vamos a ver que en el versículo 1 de Hechos, donde estamos leyendo, les decía que habla de unánimes juntos. Y cuando uno entiende que es unánimes, son dos condiciones, juntos, o sea, como estamos. Por eso es que también el enemigo nos da esas mentiras o trata de poner esas mentiras en nuestra mente, no importa si yo oro solo, igual da que yo ayune sola, que yo por allá ore la Biblia sola, si yo lo estoy haciendo. No, es que los modelos de Dios son uno y no son los nuestros. Es a la manera de Dios, no a la nuestra. A Él le plació, dice que no dejen de congregarse. Él dice que cuando dos o más, no significa que yo a solas no pueda tener intimidad con el Señor, pero el Señor diseñó que hay un poder en el estar de acuerdo. Dice, cuando hay dos o más de acuerdo, como vimos es de acuerdo con el Espíritu Santo, yo me pongo de acuerdo con mi hermano. ¿Qué pasa? Hay poder. Está la manifestación de Dios porque Él respalda su diseño, su modelo. Entonces nos va a querer meter mentiras de que debemos estar solos, de que no importa si oramos por allá solos. No, hermanos, hay una vida de intimidad con Dios, pero Dios nos mandó a estar unidos y juntos significa en un mismo espacio físico. O sea, por eso el poder cuando nos unimos en el ayuno, cuando nos unimos en el café con Dios, aprovechándole la tecnología, porque el Espíritu Santo nos une. Estamos juntos y ahora trae esa unanimidad y ese mismo sentir que vamos a ver también en el Espíritu para orar de acuerdo con quién, con Él, porque estamos es orando lo que hay en el corazón de Dios. Cuando yo estoy sola en muchas circunstancias, yo termino orando mis emociones, lo que a mí me parece, pero esa guía del Espíritu Santo que viene a mi vida de manera personal, también tiene un poder cuando es corporativa, porque dice uno, oye, sí, el Señor puso lo mismo, qué hermoso, estamos en un mismo sentir. Entonces, juntos es en un mismo espacio, en un mismo lugar como estaban los discípulos en Pentecostés. Unánimes, unánimes es algo más. Y por eso les decía que miren lo que el Señor está haciendo con nosotros. Unánimes habla de un proceso previo de revisar un corazón. O sea, los discípulos no podían estar unánimes si antes no hubiesen sanado sus corazones, hubiesen perdonado, hubiesen sacado los enojos, las ofensas añejas. Debieron ejercitarse en el perdón, claro, muchas veces,
porque en todo lo que el Señor había estado hablando, poniendo el cimiento de la palabra, les había insistido en el perdonar 70 veces 7, en el al que le pidiera el manto darle la capa. O sea, el Señor había fundamentado en la palabra todo lo que ellos debían hacer. Entonces, Unánimes habla de sanidad del corazón y no es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros, a los que estamos aquí, que permitamos que Él circuncide nuestro corazón, que Él quiere traernos a libertad porque quiere sanar este corazón. Entonces, ¿no creen ustedes que nos llevan este proceso tan hermoso, que es un privilegio que el Señor nos está preparando y que si nosotros entendemos lo que está haciendo, buscando esa unidad para Él irrumpir en nuestras vidas, como lo hizo el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿ustedes no anhelan eso? Díganme, ¿no lo anhelan? No anhelan algo diferente, no anhelan que el Espíritu Santo irrumpa y nosotros podamos ver señales, prodigios, milagros, pero no por el poder manifiesto, no, porque es que es lo que el Señor quiere, porque es que Él quiere que muchos procedan a arrepentimiento. Él quiere que los que están hoy pensando en suicidarse entiendan que en Él está la esperanza y que en Él hay vida, que los que están, no sé, todos hemos visto en noticias, están pasando por enfermedades difíciles. Muchos aquí hemos pasado por cáncer y por familiares con cáncer terminales y sabemos que es terrible, pero Dios es el dueño de la vida. Y entonces se abren ventanas donde hay suicidios asistidos. ¿Ustedes no creen que el Señor quiere irrumpir en nuestro país, en nuestras familias, porque Él quiere hacer algo diferente? Porque es que Él quiere traer a salvación a miles y a miles. En la primera predicación después de este día de Pentecostés no registra la palabra que 3,000, ¿sí? Se unieron 3,000 en un solo momento. ¿Por qué? Porque estaban unánime juntos y lo que faltaba, el Espíritu Santo, que era el que tenía que irrumpir en la vida de los apóstoles, vino. Pero hay algo que nosotros debemos hacer y es permitir esa unanimidad, porque esa unanimidad habla de una actitud del corazón que le permita al Señor que nos limpie, una actitud del corazón que nos lleva a que nosotros tenemos que perdonar, una actitud que nos lleva a pasar por alto la ofensa. La Biblia lo dice, que ya entre nosotros, hablando de cristianos maduros, ya no debería por qué haber divisiones, contiendas, que pasemos por alto la ofensa, que nos ha dicho a nosotros que son las pequeñeces del corazón las que le son estorbo para hacer lo que tiene que hacer, que nosotros debemos, en vez de criticar y juzgar las debilidades de mis hermanos, orar los unos por los otros. Eso es lo que espera el Señor de su iglesia para poder tener esa unanimidad que Él está pidiendo. Eso habla de un proceso de sanidad del corazón y es lo que el Señor nos ha venido diciendo desde el año pasado. Limpien el corazón, permitan que yo transforme y limpie su corazón. Miren, en ese testimonio de Cali dice algo precioso que no lo había visto todas las veces que he leído, he escuchado y he leído ese libro y he escuchado el testimonio. Y volviendo a preparar esto lo vi y espero que entiendan lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo. Dice en el testimonio lo que pasó en Cali, que cuando menos pensaron, las críticas, la murmuración, las acusaciones y la deshonra mutua, que eran el pan de cada día, habían sido derrotadas. Y esto era en medio de pastores, de líderes, porque es lo que el enemigo viene a infiltrar en medio de la iglesia, porque el enemigo sí conoce las escrituras. Y él sabe que así como en Pentecostés, una iglesia unánime, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, orando de acuerdo, va a provocar que el Espíritu Santo irrumpa. Es el modelo de Dios, es el diseño de Dios. Y miren que cuando ellos empezaron a permitir que sus corazones fueran sanados, que es lo que nos dice la palabra, a perdonarse, a tener a Dios y a Cristo como el centro, que esa fuera su motivación, no había otra diferente, era lo que motivaba a Dios que lo conmueve, que conmovía a Jesús, que hizo que el poder de Dios se manifestara a través de Jesús para que obrara milagros, la compasión. Lo vemos a través de toda la palabra. Eso es lo que nos debe mover a nosotros, el dolor, la necesidad del hermano, porque primero que todo, como lo hemos hablado, va a terminar en condenación eterna porque no conoce a Cristo. Que esa compasión sea la que nos mueva a nosotros. Entonces, miren, cuando ellos entraron en este fluir de entender qué era lo que Dios quería hacer, las críticas, la murmuración, las acusaciones y la deshonra fueron derrotadas. Y entonces viene lo que les digo que quiero que entendamos y que yo no lo había visto. Oigan esto, abro comillas, dice, sin saberlo, habíamos creado el ambiente propicio donde el Espíritu Santo pudo recostar su cabeza confiadamente. Yo dije, wow,
O sea que hay un ambiente, claro que hay un ambiente. O es que en medio de la división, de los pleitos, de la murmuración, de la crítica, de la deshonra, el Espíritu Santo puede descansar. No puede. ¿No les parece absolutamente hermoso? Dice, habíamos creado el ambiente, no se dieron cuenta, pero como obedecieron a Dios, ese ambiente, el mismo que hizo que el Espíritu Santo viniera en Pentecostés, ese ambiente propicio, dice, donde pudo recostar su cabeza. Yo vi eso y yo dije, Señor, o sea, tú nos estás preparando porque quieres que creemos ese ambiente. Y ese ambiente lo propiciamos nosotros cuando decidimos perdonar, ese ambiente lo propiciamos cuando en vez de criticar decidimos orar, cuando en vez de murmurar podemos ir y hablar o ir delante de Dios, cuando en vez de acusar y de juzgar, le pedimos al Señor que nos permita ver a nuestros hermanos como Él los ve. Mire, si nosotros creamos ese ambiente, para que el Espíritu Santo pueda recostar su cabeza confiadamente, para que pueda reposar, para que pueda irrumpir en nuestras vidas. Como dijeron en este libro, dicen ellos, lo demás fue pan comido. Claro, después de que el Espíritu Santo, como en Pentecostés, vino y irrumpió, las multitudes a ríos llegaban, porque es que no somos nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros, es el Espíritu Santo donde ¿qué hizo que las multitudes vinieran? Si decíamos que la ecuación para que el mundo crea era la unidad, el Espíritu Santo irrumpió cuando unánimes, juntos, de acuerdo, dice que vino el estruendo. Así dice Hechos 2. Vino el estruendo, vino el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó cuando el estruendo vino? Multitudes fueron añadidas. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. La consecuencia inmediata y repentina de estar unánimes y unánimes, porque unánimes es estar en acuerdo, como empezamos hoy, porque no hay enojos, porque no hay ofensas. Y de estar juntos, ¿cuál fue? El estruendo del Espíritu Santo. Esa es la consecuencia inmediata y repentina, el estruendo del Espíritu Santo. Y yo decía, Señor, ese ha sido tu modelo desde siempre. Y les decía que desde el Antiguo Testamento, y se los voy a leer en el Salmo 133. Recuerden que muchos de los salmos son proféticos, ¿no? Y estaban hablando de algo que quizás podían creer que era para su momento, pero Dios les estaba permitiendo ver lo que habría de pasar. Y en el Salmo 133 es el modelo, el Señor así lo determinó, dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. No menosprecie, hermano, lo que Dios nos ha dado a nosotros, la coinonía. La pastora decía hace 8 días, nos llamamos comunidad, porque así dice, cuando usted lee Hechos, dice, tenían todo en común, compartían, las necesidades de los unos eran las de los otros. Es en ese ambiente donde el Espíritu Santo se mueve, donde no hay egoísmo, donde no hay divisiones, donde no hay promociones personales, sino que todo lo que queremos es glorificar a Cristo. Dice la palabra, qué maravilloso, qué agradable es cuando los hermanos conviven en la armonía. Y mire la comparación que hace, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción. Y recuerden que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando hablan del aceite de la unción, hacen una referencia al Espíritu Santo. Es tan preciosa como el aceite de la unción, la armonía. O sea, no menospreciemos eso que el Señor nos está entregando. Parece poco, no, no es poco, porque es en medio de la unidad, de la armonía, del amor. Yo le decía al Señor cuando estábamos en la alabanza y era lo que estaba sintiendo, o sea, ministranos con tu amor. Cuando estaban adorando la bondad de Dios, Señor, ministranos con tu amor, que sintamos el amor del Padre, porque es en ese amor, dice que es tan preciosa como el aceite de la unción, como la unción del Espíritu Santo. Y dice el Salmo 133, dice que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que era el sacerdote, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Y termina así, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Y en la versión Reina Valera, se los estaba leyendo en la NTV, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ah, o sea, el modelo es el mismo, donde la armonía, la unidad, el amor es lo que está. Dice que es tan preciosa como la unción, y es allí donde el Señor envía salvación. ¿Y no fue lo que pasó en Pentecostés? No envió el Señor al Espíritu Santo y el estruendo del Espíritu Santo, la venida hizo que muchos fueran salvos. Es el modelo de Dios, es el modelo. Allí donde hay armonía, envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, ¿querrá el enemigo traer división,
pleitos, contiendas en nuestros hogares, en los matrimonios, en medio de la iglesia? Por supuesto, porque Él no desconoce esto que acabamos de leer, donde hay armonía, donde la unción, la presencia de Dios está a través del amor, de la unidad, el Señor va a enviar bendición y vida eterna. Entonces, hermanos, no podemos menospreciar esto. Es una estrategia del cielo. Podemos hacer miles de estrategias humanas que a la final darán un fruto X, pero no es el modelo de Dios. O definitivamente le permitimos al Espíritu Santo la estrategia del cielo. ¿Y cuál es la estrategia del cielo? El estruendo del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos para que esto pase? Estar unánime juntos. La palabra lo dice, estaban unánime juntos orando. ¿Cómo? Con corazones ejercitados en el perdón, 70 veces 7, caminando una milla más por el hermano, entregando la capa, poniendo la otra mejilla, viviendo y practicando el evangelio. Así es que vamos a provocar el estruendo del Espíritu Santo. Como les leía hace un momento, donde el Espíritu Santo encuentre el ambiente propicio para recostar su cabeza confiadamente, donde diga, aquí puedo reposar y descansar, me puedo mover con libertad porque es en medio de la unidad y del amor. Yo, la verdad, les digo, leía todo esto y yo decía, Señor, y son cosas tan sencillas, y leía en un manual de la escuela Atalayas en Acción, que es la escuela que dirigen los pastores Diego y Liliana, una frase de la pastora Liliana: al final de los tiempos las revelaciones más profundas serán las verdades más sencillas que enseñó Jesús, que están en la palabra. Esto es lo que el Señor nos está hablando. Hemos visto estar de acuerdo, unidad, que habla de unanimidad, y quiero que veamos un mismo espíritu. Quiero que vayamos a Efesios 4 y vamos a ir del 4 al 6. Dice, somos un solo cuerpo y tenemos un mismo espíritu. Además hemos sido llamados a una misma esperanza. Solo hay un Señor, una fe, un bautismo. Tenemos el mismo Dios y Padre que está sobre todos nosotros. Él actúa por medio de todos nosotros y está en todos nosotros. O sea, somos un solo cuerpo y tenemos un mismo espíritu. Tenemos una cabeza que es Cristo. ¿Por qué la Biblia nos compara con un cuerpo? O sea que Paola es el dedo, yo puedo ser la rodilla. Y si a mí el dedo me duele, yo simplemente lo ignoro. No, el cuerpo se vuelca y fisiológicamente estamos diseñados, y aquí los profesionales de la salud nos enseñan sobre eso, a que si hay una enfermedad, el cuerpo se vuelca, las defensas, lo que tenga que hacer para sanar esa parte del cuerpo donde hay una dolencia. Pues es así con el cuerpo de Cristo, por eso Él nos compara con un cuerpo. Como cuerpo tenemos una función, pero nos necesitamos unos a otros. Hemos sido llamados a una misma esperanza y tenemos una misma fe y un mismo espíritu, dice la palabra, y es el Espíritu Santo. Cuando nacemos de nuevo, recuerden que el Espíritu Santo, cuando creemos en Jesucristo, viene a morar dentro de nosotros. Entonces, todos los que estamos aquí, que hemos creído en el Señor Jesucristo y que hemos hecho de Él nuestro Señor porque le obedecemos y nuestro Salvador porque hemos reconocido el sacrificio en la cruz, tenemos un mismo espíritu, de manera que sí nos podemos poner de acuerdo porque tenemos al Espíritu Santo para que nos guíe. En Filipenses 2 habla también de un mismo espíritu, dice, haced completo mi gozo. Y Pablo estaba hablando de una prisión. Dice, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Este está en la versión LBLA. Me impactó. Unidos en un mismo espíritu, dedicados a un mismo propósito. O sea, que si a estar de acuerdo, en unidad, como el Señor lo pidió, unánimes, le añadimos estar en un mismo espíritu que nos lo recalca a través de la palabra, eso nos lleva a ver que unidos en un mismo espíritu es cuando podemos dedicarnos a un mismo propósito. Por eso el Señor necesita que entendamos que la unidad del espíritu significa compartir cosas en común guiados por el Espíritu Santo. Compartimos entre todos nosotros una vida con el Espíritu de Dios. Eso es lo que compartimos ahora, eso es lo que nos une. Tenemos al Espíritu de Dios que nos permite sentir el mismo amor. Por eso el apóstol Pablo decía, sintiendo el mismo amor, la misma fe, sintiendo una misma cosa, pensando lo mismo. ¿Por qué? Porque es un mismo espíritu el que nos está guiando a todos nosotros. De manera que la unidad es la meta. O sea, si nosotros
viéndolo en todos estos pasajes. Hemos ido por Hechos, por Efesios, en Filipenses, nos fuimos al Antiguo Testamento y vemos que la premisa de Dios es la unidad. En medio de la unidad es que Él va a poder hacer todo lo que necesita hacer a través de su iglesia. Es en medio de la unidad donde dice la palabra que con humildad, con paciencia, considerando al otro. En Filipenses, si seguimos leyendo Filipenses, dice que consideremos al otro como superior a nosotros mismos, que no nos vanagloriemos, y nos da una serie de elementos que debemos estudiarlos en Filipenses. De hecho, eso da para otra prédica, donde dice que si no hacemos nada por vanagloria, ni por contienda, si podemos considerar a los demás superiores a nosotros mismos, que todo esto va a permitir que lleguemos a la unidad. O sea, dice la palabra que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad Dios ya nos lo dio, está aquí. Necesitamos es conocerlo, entenderlo, vivirlo, creerlo. Entonces, la unidad es la meta. Necesitamos considerar a los demás como superiores a nosotros. ¿Por qué? Porque hay en Filipenses, cuando nos habla de esa unidad en el espíritu, que nos habla de unidad de propósito, nos dice que es tan importante que consideremos a los demás como superiores. ¿Por qué? Porque cuando yo considero a alguien superior que yo y esa persona al igual me considera a mí superior que él, ¿qué pasa? Yo no voy a pasar por encima de nadie, ni nadie va a pasar por encima de mí, sino que es una comunidad en la que todos nos respetamos y donde todos nos honramos. ¿Por qué? Porque reconocemos que somos parte del cuerpo y que Dios nos diseñó a todos con una función y un propósito. ¿Y eso cómo lo podemos entender? Solo estando en un mismo espíritu. Solo cuando le permitimos al Espíritu Santo que nos guíe y nos permita ver a los demás como Él los ve. Y saber que nos necesitamos los unos a los otros y nos debemos honrar y respetar porque hacemos parte del propósito de Dios. Y que nos puso juntos a caminar uno al lado del otro porque nos necesitamos. Y les compartía en ese ayuno que unos días previos estaba yo con todo este tema en mi cabeza y diciéndole, Señor, enséñame, ¿qué quieres hablar? Y escuchaba dos cosas, Evodia y Sintique, Evodia y Sintique. Y toda una noche así yo me despertaba y yo Evodia y Sintique, yo repetía que no se me olvide mañana Evodia y Sintique hoy. Y al final escuchaba Evodia, Sintique y Dorcas. Y yo, Señor, ¿pero qué tiene que ver esto con lo que estoy estudiando, preguntándole a Dios? Y cuando me fui a la palabra, yo, Dios mío, miren quiénes eran Evodia y Sintique. Efectivamente eran dos hijas de Dios, siervas de Dios. Dice la palabra que combatieron junto con Pablo. O sea, cuando Pablo se refiere a ellas, dice que combatieron. O sea, hablábamos entonces de qué tipo de mujeres eran. O sea, mujeres que habían ayudado a propagar el evangelio del Señor. Mujeres guerreras, exactamente, apasionadas por la palabra, que habían sufrido, habían trabajado arduamente en la extensión del reino de Dios. Pero Pablo dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estamos hablando de un mismo espíritu, ahora en un mismo sentir. Ruego que sean de un mismo sentir. Y uno dice, y le pide a un hermano, a Clemente, que hable con ellas y logren solucionar. Nunca dice qué problema tuvieron, pero debe haber sido suficientemente delicado, grave, para que Pablo lo deje registrado en una carta pública y les diga, por favor, díganles que sean de un mismo sentir. Y es lo que Dios nos está hablando. Eran mujeres prominentes en la iglesia de Filipos porque todo el mundo las conocía. Pero ¿qué pasó? Hubo un desacuerdo. Y es lo que el Señor nos está hablando de los tropiezos que van a venir para, para esa unidad en la que Él quiere, esa unanimidad en la que Él quiere moverse, en que el Espíritu Santo quiere irrumpir en nuestras vidas y en nuestra iglesia. ¿Qué pasa? Ese desacuerdo estaba causando quizás posiblemente divisiones. Si eran mujeres prominentes, pues es muy natural que la gente tome partido, ¿no? Le dé la razón a una o a la otra. No dice si eran temas doctrinales o ofensas, no lo dice, pero lo que sí sabemos es que así como lo hizo con Evodia y Sintique, y si se refieren a ellas como mujeres que combatieron, o sea, que fueron importantes para la extensión del Evangelio, lo va a hacer con cualquiera de nosotros. Y es que el enemigo de nuestras almas va a buscar cualquier motivo para sembrar discordia y división entre los hermanos. Y yo dije, ok, Señor, tiene todo que ver Evodia y Sintique. Si Pablo les pidió que estuvieran en un mismo sentir, significaba que ellas debían tener ¿cuál sentir? El sentir de Cristo, pasar por alto la ofensa, perdonar 70 veces 7,
saber que el Señor mm, no tuvo con todo lo que le hicieron, simplemente dijo, Padre, perdónalos porque no sabes lo que hacen, o sea, el mismo sentir que tuvo Cristo. Bueno, ¿y qué tenía que ver Dorcas en todo esto? Porque al final era Evodia sin ti que Dorcas. Y entonces me voy a buscar a Dorcas en la palabra de Dios y oh sorpresa, Dorcas, también llamada Tabita, otras versiones, dice, era una mujer, voy a describir cómo lo dice la palabra, una discípula. En un comentario bíblico compartíamos que es la única vez que a una mujer en la Biblia se le llama discípula. O sea, ¿quién era Dorcas? ¿Verdad? Quedó registrado una discípula llamada Tabita. Y dice, y esta mujer Dorcas hacía limosnas, hacía buenas obras, muere, muere y el pueblo lloraba, las viudas lloraban porque ella les hacía ropa, porque las ayudaba y todo el pueblo estaba lamentándose porque amaban profundamente a Dorcas. Y Dorcas es resucitada. Dorcas muere, pero vuelve a la vida. Y dice que con este milagro que fue notorio, muchos creyeron en el Señor. Mire cómo utilizó la vida de una mujer rendida a los pies del Señor y todo lo contrario de lo que estaba pasando en otro lugar de la palabra de Dios, en este caso en la iglesia de Filipos, donde dos mujeres que amaban a Dios, que amaban el Evangelio, permitieron que la división, que las ofensas causaran un distanciamiento y entonces no estaban en un mismo sentir. Pero Dorcas sí estaba en el mismo sentir de quién, del Señor, porque Dorcas dice que era compasiva, generosa, y Dorcas no amaba a las personas simplemente porque la motivación de su corazón era hacer buenas obras, no. Dorcas amaba a las personas porque amaba al Señor. Y la Biblia registra, o sea, ese amor de Dios, lo que estamos hablando, es el que provoca naturalmente el que yo manifieste el amor hacia las otras personas, que yo pueda hacer lo que hizo Dorcas, que impactara la sociedad de su tiempo, porque queda registrado que mucha gente lloraba y venía a decir de las buenas obras que ella hacía. Quizás ella no lo decía, pero a su muerte toda la gente vino a decir lo que ella significaba para esa comunidad. Dorcas estaba en un mismo sentir con el Señor. Y no dice la palabra en Santiago 1:27, dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarnos limpios de la corrupción del mundo. O sea, Dorcas estaba haciendo, estaba reflejando lo que hablábamos un momento, el amor de Dios, el amor hacia los hermanos y una vida pues limpia de santidad. Y no nos dice el Señor, sin duda esta mujer tuvo el mismo sentir que había en Cristo, y no nos dice el Señor, como les decía hace un rato, que la manera en que sabrán los demás, el mundo, que son mis discípulos, dice, es si se aman unos a otros. Eso está en Juan 13:35. O sea, ¿cómo sabrá el mundo que somos los discípulos del Señor? Si nos amamos los unos a los otros. O sea, el amor es el distintivo, el sello. Entonces entendí, yo dije, Señor, el enemigo va a querer que aunque nosotros hayamos militado en la fe, aunque hayamos hecho mucho, hayamos pagado un precio por la extensión del Evangelio, el corazón nos engaña, el permitir que la ofensa nos distancie y nos impida estar en el mismo sentir. Pero tenemos que ser entonces como Dorcas, caminar en el amor de Dios, que nuestras obras reflejen primeramente el profundo amor que tenemos por el Señor y eso va a impactar el amor que tenemos los unos por los otros. ¿En qué nos pide el Señor que nos pongamos de acuerdo? Y ya entendimos que es de acuerdo que le parezca bien al Espíritu Santo y después a nosotros. Dios nos está llamando a qué? Pues son muchas cosas, pero voy a dar algunos elementos de lo que Dios nos ha venido hablando. Santidad. Dios nos está demandando santidad. Sin santidad, ninguno podremos ver a Dios. Nos está pidiendo circuncidar el corazón, que habla de consagración, de apartarnos, de permitir lo que el Señor ya inició. Miren, hermanos, lo que pasó hace 8 días fue tremendo. Lo que está haciendo el Señor es libertarnos, llamarnos a libertad. Cuidemos esa liberación. Acuérdense que la casa no puede estar adornada y limpia y vacía. Tiene que estar llena. ¿Llena de qué? De la presencia de Dios, llena del Espíritu Santo. Llenémonos de la palabra de Dios, llenémonos en adoración, llenémonos en intimidad, llenémonos de la palabra que el Señor nos entrega aquí. Nos está llamando a que no permitamos el juzgamiento y la crítica, porque sabemos que ese no es el modelo del Espíritu Santo. Nos está llamando a que estemos atentos y discernidos porque el enemigo va a querer traer división. Y cuando yo tengo ese entendimiento, porque el Señor nos lo está mostrando, entonces voy a estar atento. Ah, pasó esto, no, un momentico.
Esto no es de Dios, esto es del enemigo. Voy a orar, Señor, perdóname, me incomodé, pero será esto de mi corazón. Señor, yo paso la ofensa, debo hablar con una persona. O sea, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, unánimes, unidos. Y nos está hablando de caminar, de avanzar, de no estancarnos, porque iniciábamos con el pasaje diciendo, ¿podrán caminar dos de acuerdo si no saben a dónde van? Dios nos está hablando de avanzar, de caminar, nos está llamando, y este es el tiempo, hermanos, de caminar hacia el propósito que Dios ha determinado para cada uno de nosotros y para nuestra iglesia. Quiero terminar con Efesios 4 y quiero pedirle, por eso queremos que traigamos cuaderno, que nos pongamos tareas, porque tenemos que ser, volver a ser un pueblo del libro, de la palabra de Dios, que seamos inquietos. Y Lore tiene una frase que me gusta mucho: no podemos ser iglesia de sábado a sábado. O sea, tenemos que ser el que el domingo dice, venga, en un ratico, que fue lo que dijeron ayer que a mí me sonó. Esto es importante para mi vida, yo lo necesito, Dios me estaba hablando. Y quiero pedirles que por favor leamos Efesios 4, léalo en varias versiones, busque un estudio bíblico, traiga preguntas que las podemos hablar aquí en los espacios de entre telellos, al final, al compartir. Dice, Efesios 4 dice, en alguna versión es llamado, un llamado a la unidad entre el pueblo de Dios. Yo digo, Señor, vimos desde el Antiguo Testamento hasta el final, está permeada toda la palabra de Dios de un mandamiento, de un requerimiento, de un imperativo para los hijos de Dios, y se llama unidad entre el pueblo de Dios. Y entonces empieza Efesios 4 diciendo, con toda humildad, escuchen esto, y mansedumbre, soportándonos, perdón, con paciencia los unos a los otros en amor. ¿La necesitamos? Sí. ¿Necesitamos paciencia? Sí. ¿Humildad y mansedumbre para soportarnos? Sí. ¿Somos fáciles? No, no somos fáciles. Como hemos hablado muchas veces, todos tenemos nuestro equipaje emocional, tenemos una cantidad de cosas que traemos, pero para eso el Señor nos trae a la iglesia, para limpiarnos, para restaurarnos. ¿Y qué dice después este pasaje? Donde nos dice que nos soportemos, dice solícitos, en otra versión dice con especial cuidado de guardar la unidad del espíritu. O sea, con especial cuidado de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea, nos está dando, nos está dando esos secretos, esas llaves. Tengamos especial cuidado en guardar la unidad del espíritu. Y sigue Efesios 4 diciendo que miren lo tremendo, Dios obra en la unidad. Entonces, si ustedes ven en Efesios 4, quizás lo han escuchado muchas veces, allí donde dice que nos han sido entregados dones, de acuerdo a la gracia, a la medida que Dios lo ha dado. Y es donde dice que a unos hizo apóstoles, a otros profetas, a otros maestros. Es ahí en Efesios 4. Pero no hemos reparado en lo que dice al principio, que les acabo de leer. Solícitos con especial cuidado de guardar la unidad en el espíritu. Y a continuación, la forma en la que Dios obra es en medio de la unidad, porque entonces entrega los dones, los llamamientos, los propósitos. Entonces, donde dice que a unos llama profetas, evangelistas, apóstoles, nos entrega todos los dones y los entrega con un propósito. Dice ahí en esa porción de Efesios 4, para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. O sea, en la medio de la unidad obra Dios, entrega el llamado, el llamamiento, el propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y dice que hay una razón para que eso nos sea dado. No es para guardárnosla, no es para vanagloriarnos, es para qué? Para perfeccionar a los santos. Y recuerden que santos son todos los que hemos sido santificados al creer en Cristo Jesús. Dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y perfeccionar, imagínense que la palabra griega antigua que trataba allí de perfeccionar significa arreglar. ¿Llegamos rotos? Sí, todos llegamos rotos. Ninguno puede levantar la mano y decir que llegó perfecto, porque sería una mentira terrible. Todos hemos llegado rotos a Cristo, pero para eso el Señor no necesita en unidad, iglesia. Efesios 4 nos está hablando de eso, es en unidad. Si Él la llamó a usted profeta, evangelista, le dio don de enseñanza, don de servicio, ¿por qué no lo guardamos? ¿Por qué por un corazón ofendido? ¿Por qué porque no nos parece como el otro lo hace? Preferimos guardarnos eso cuando la palabra está diciendo que así en medio de la unidad Dios nos entrega. ¿Para qué? Para perfeccionar. Y dice que perfeccionar era arreglar lo que estaba roto, que hablaba, esa palabra griega habla de huesos rotos, de reparar. Y es así como todos llegamos, necesitando ser reparados, ser restaurados.
Y dice la palabra que entonces tenemos que trabajar juntos. ¿Por qué? Para que ahora podamos estar fuertes, reparados, restaurados conforme al diseño del Señor. ¿Y no es lo que ha hecho Dios con nosotros? Llegamos rotos y nos ha estado restaurando por todo este tiempo. Mira, el propósito de la iglesia no es convertir. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. El propósito de la iglesia es perfeccionar. Y eso es Efesios 4. Perfeccionar, ¿qué significa? Reconstruir, restaurar, completar, madurar. A eso es que nos llamó el Señor. ¿Y cómo se logra eso? Poniendo al servicio de la iglesia lo que el Señor nos entregó. Poniendo al servicio de la iglesia los dones, los talentos, los llamados, pero eso no va a pasar si no es en medio de la unidad. Ya vimos que ese es el ambiente del Espíritu Santo. Yo quiero leerles la parte final de Efesios 4 en la versión NTV, en el versículo 16. Nos viene hablando de lo que les estoy diciendo. Y dice, Él hace, hablando del Señor, que es la cabeza, dice, Él hace que el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. El Señor, cuando hemos entendido que es en unidad, como Él nos entrega los dones, los llamados, nos capacita, nos da la motivación correcta porque estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, porque entendemos que necesitamos estar de acuerdo con Él. Entonces dice que ahora Él, el Señor, hace que todos encajemos, o sea, todos estábamos como si fuéramos partes dislocadas, como un miembro mutilados. ¿Verdad? Pero cuando llegamos a Cristo, por eso es que no entendíamos y nos sentíamos vacíos. No sé usted, yo antes de llegar al Señor sentía un vacío que era un hueco aquí que nadie podía llenar. Un hueco tan profundo, un vacío, como dice la palabra, que tu, ¿cómo dice? Tus ondas llenan un abismo bajo el fluir de tus cascadas, un abismo y otro abismo. Yo sentía un abismo que nadie iba a poder llenar. ¿Por qué? Porque somos como miembros mutilados. Porque el que nos une, dice aquí, Él hace, Cristo es el que hace que todo el cuerpo encaje. Usted era la rodilla y no lo sabía, por eso usted no se encontraba, no se hallaba, no hallaba propósito. Pero cuando estamos en Cristo, estamos en un mismo sentir, tenemos un mismo espíritu, un mismo Padre, y ahora le permitimos que Él trabaje en nuestro corazón para estar unánimes con un corazón sano, entonces es cuando Cristo puede cumplir esta verdad que está en Efesios 4:16. Él hace, Él y solo Él, hermanos, hace que todo el cuerpo encaje. Usted sentía que no encajaba porque es que faltaba la pieza que unía todo y se llama Cristo y es la cabeza. Cuando Él viene a ser la cabeza de su iglesia, entonces el cuerpo encaja no de cualquier manera, dice la palabra que lo hace perfectamente y que cada parte pueda cumplir con su función. Usted no se hallaba, resulta que es que usted tiene una función específica en el cuerpo de Cristo, pero si usted se resiste, el cuerpo se duele, porque es que lo necesita. El cuerpo necesita a Catherine, a Tatiana, a Robert, necesita a Aide, necesita a Lenny, necesita a David, el cuerpo necesita a cada uno de nosotros, porque tenemos una función específica. ¿Por qué? Porque dice aquí que cada uno ayudamos a que los demás se desarrollen. O sea, que yo ayudo a que Paola se desarrolle, Paola ayuda a que José se desarrolle. Ese es el diseño de Dios. Hace que nos necesitemos. Y entonces cuando esto se da, dice que todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. Y no es en medio de esto que el Espíritu Santo se manifiesta, no es en medio de esa unidad, de esa plenitud de la presencia de Dios, donde el amor es lo que nos diferencia, lo que nos mueve, lo que nos motiva, el amor de Dios que nos lleva a querer compartir su palabra, a querer ejercer el propósito que Él ha puesto en cada uno de nosotros, hace entonces que el cuerpo crezca. Y es allí, hermanos, donde les decía que desde el principio pudieran ver lo que estamos viendo nosotros. Y es que el Señor nos está preparando, nos está limpiando, nos está liberando. En este pasaje de Efesios 4 dice que Él llevó cautiva la cautividad. O sea, nos está liberando. Eso habla de liberación, de quitarnos las cadenas, los yugos que nos oprimían, el engaño del enemigo, para que podamos ocupar el lugar que Él tenía preparado para nosotros, para que podamos ejercer el llamado, el propósito. Así que, iglesia, necesitamos disponernos. Usted no se sienta mal si está en un proceso en el que el Señor nos tiene limpiando el corazón, mostrándonos las impurezas, mostrándonos lo que a Él no le agrada. No, siéntase feliz porque es que el alfarero, el todopoderoso, está trabajando en usted y en mí, está moldeando porque Él nos quiere hacer vasijas de honra.
nos está quitando. Hay una canción preciosa que dice: alfarero, si es necesario, hazme de nuevo. O sea, lo que Él tenga que romper y rehacer en usted y en mí es maravilloso porque nos está preparando para esto. O sea, todo lo que hemos vivido, lo que estamos pasando, tiene un propósito y un sentido. El Señor nos está hermoseando, pero tenemos que disponernos. Iglesia, el Señor nos está llamando a estar en unidad. El Espíritu Santo quiere irrumpir como lo hizo en Pentecostés. Quiere encontrar un lugar, el ambiente propicio, como dijeron estos hombres y mujeres en Cali, para descansar su cabeza, para decir: quiero reposar aquí, aquí quiero manifestarme, aquí quiero traer restauración, aquí quiero traer bendición y vida eterna, porque es lo que dice la palabra que pasa cuando hay unidad. Entonces dispongámonos, dejemos las ofensas añejas, los enojos, las incomodidades, o sea, todo eso es nada frente al propósito eterno. Si el Señor dice que seamos uno y que Él nos ha dado la gloria que el Padre le dio, esa gloria que nosotros debemos manifestar es su presencia y solo se va a poder manifestar a través del amor, de la unidad. O sea, somos humanos, sí, tenemos debilidades, sí, mirémonos con los ojos del Señor. Oremos los unos por los otros. Bendiga a su hermano y si lo ven debilidad, ore. No juzguemos, oremos. Que ahora, como pasó en Cali, la crítica, la murmuración, lo que pasó en Pentecostés, todo eso quede atrás, porque ahora es la unidad, la unanimidad, un mismo sentir, el poder de estar de acuerdo, el estar en un mismo espíritu, el caminar en amor, lo que sea el distintivo de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, queremos ser un pueblo dispuesto. Queremos que encuentres un aposento agradable, Señor, en nuestras vidas, en nuestras casas, aquí en medio de la iglesia. Perdónanos, Señor, porque nos ofendemos tan fácilmente, Señor. Perdónanos, Señor, porque nos llenamos de motivos tan fácilmente. Y nos olvidamos, Señor, que estamos menospreciando esto que tú nos has entregado, Señor, la unidad, el amor, la coinonía, Señor. Porque cuando estamos unánimes, Señor, podemos orar de acuerdo, podemos orar porque nos ponemos de acuerdo contigo, porque escuchamos tu voz, porque nos duele lo que a ti te duele, porque nos mueve lo que a ti te mueve, Señor. La salvación, sanidad, restauración, Señor. Queremos que te muevas, Espíritu Santo, con libertad en medio de la iglesia. Queremos, Señor, queremos que tú irrumpas, Señor. Queremos el estruendo, Señor, de tu Espíritu en medio de nuestras vidas. Lo queremos, Señor. Quita de nuestros corazones, Señor, lo sucio, lo viejo, lo añejo, Señor. Lo que no corresponde para este tiempo, Señor. Queremos ser libres, Señor. Queremos caminar en amor. Queremos, Señor, poder orar los unos por los otros. Queremos tener la motivación correcta, Señor. Queremos, Señor, que tú seas el centro, que tu voluntad, Señor, sea nuestra manera de vivir, lo que nos mueve, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Queremos caminar hacia lo que tú has preparado para nosotros, Señor. Señor, dice tu palabra que ante el estruendo, Señor, llegó la multitud. Señor, sabemos que hay familias, Señor, esperando para ser restauradas, Señor. Este tiempo más que nunca he sentido, Señor, como la gente, como Señor, como dice mi hermana, hay una profunda necesidad de ti en las familias, Señor. Y nosotros queremos ser la respuesta, Señor, para este tiempo. Ayúdanos, Señor, que en medio de la unidad, del amor, Señor, del perdón, Padre, tú te muevas, Señor. Que las divisiones, Señor, las contiendas sean desechadas. Hoy, Señor, decidimos ser de un mismo sentir, estar en un mismo espíritu, Señor, porque queremos poder decir: le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros hacer esto o hacer aquello. Queremos ser un pueblo guiado por tu Santo Espíritu, Señor. Queremos agradarte en todo lo que hagamos, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos en esta hora, Señor. Yo te pido, Señor, que te muevas en medio de tu pueblo con sanidades, Señor, con prodigios, con milagros. Sí, por favor, Itan, si, eh, amor, Luis Alberto, ancianos, vengan, si hay alguien enfermo, pase adelante, Señor. Queremos que te muevas con sanidades, prodigios, milagros, Señor. Sabemos que tú, Señor, quieres traer sanidad, restauración, Padre. Sabemos, Señor, que de ti proviene, Señor. De ti proviene la bendición, la vida eterna, Señor. Queremos orar por los enfermos, Señor, porque nosotros creemos lo que está escrito, Señor.
¿Dónde está Ethan? ¿Ya lo trae? ¿Qué más quiere? Ven, Pastor Luis, ¿dónde está Lore, Helber? Señor, queremos orar por sanidad, Señor. Lenny, ven, vamos a orar por sanidad. Queremos orar por sanidad, Señor. Queremos, Señor, orar porque creemos, Señor. Creemos lo que está escrito. Creemos, Señor, que está escrito, Señor. Bueno, amorcito, vamos a orar por ti. ¿Sí? Y después va, vale. Señor, creemos, Señor, que tú envías sanidad y vida eterna, Señor. Creemos, Señor, que tu palabra dice que pondrán las manos sobre los enfermos, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y ellos sanarán, Señor. Esa es nuestra fe, Señor. Tenemos una misma fe, un mismo sentir, Señor. Y hoy oramos, Señor, por la vida de Ethan, Señor, declarando sanidad en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Creemos, Señor, que por tus llagas Ethan ya fue sanado. Lo creemos, Señor, y lo declaramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Sus órganos se alinean, Señor. Su sistema digestivo, Señor, se regenera, se restaura. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, declaramos sanidad sobre su vida. Paz, Señor, tu paz, tu perfecta paz sobre este hogar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, se alinea, Señor, todos sus sistemas. Se alinean, Señor, en esta hora, poderoso Dios. Se alinea su intestino delgado, su intestino grueso, se recupera la flora intestinal. Lo que está causando un desajuste se va. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué más? ¿Quién más quiere que oremos por sanidad? Diana, ven. Amén. ¿Quieres orar, amor? Sanidad por Liana. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la vida de Elianita. Gracias, Señor, por la vida de esta hija tuya, esta sierva tuya, Señor. En esta hora, Señor, declaramos sanidad sobre la vida de Eliana. Declaramos, Señor, que eres tú, Señor, quien rompe directamente esas células malignas que pueda haber en su organismo. Que no se, que no crecerá en ella ningún tumor maligno, Señor. Ningún tumor maligno. Por tus llagas, Señor, nosotros fuimos sanos y hoy declaramos que tú, Señor, eres quien pasa tu mano sanadora sobre el cuerpo, sobre la vida de Liana. En esta hora declaramos sanidad, sanidad sobre Liana. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Toda célula maligna en cualquier parte de su cuerpo se deshace en este momento. Se deshace en este momento. Se deshace. Va fuera del organismo del diablo. Así lo declaramos, Señor, por la autoridad que tú nos das, Señor, como hijos tuyos, sabiendo que eres tú quien hace esta obra sanadora, Señor, en el organismo de Liana. En esta hora, Liana es sana, en el nombre poderoso de Jesús. Pasas tú sobre ella, Señor, tu mano sanadora, Padre. Confiamos en ti. Nuestra confianza, Señor, está puesta solamente en ti y el enemigo está vencido. Está vencido. En la vida de Eliana no se abrirán puertas que le den lugar Señor, la al enemigo. bendecimos, Señor. Cubierta está con tu sangre. Señor, declaramos sanidad. Declaramos que eres tú quien la cubre, Señor. Establecemos, Señor, un muro de fuego alrededor de la vida y de la salud de Eliana, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. La sanidad sobre su vida en esta hora. Se destruye en este momento toda célula maligna. Se dispersa, se desintegra en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. En Él está nuestra para orar por sanidad. Señor. ¿Sí?
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos a ti, Señor, que tú obras, Señor, que lo que tú hiciste en la cruz, Señor, por el cuerpo, por la salud de Kate, Señor, lo pedimos ahora, Padre, para que sea sobre ella, sea sobre ella, Señor, tu mano de salud. Sea sobre ella, Señor, esa mano redimiendo, Señor, sea sobre ella, Señor, dando vida, Señor, quitando todo lo que no pertenece a este cuerpo redimido, Señor, sacando de su cuerpo todo lo que no pertenece, Señor, y dando sanidad, sanidad, Señor. Ahora mismo, Padre, te pido, Señor, que seas tú quitando, Señor, que seas tú liberando, que seas tú, Señor, dando vida, Señor, dando vida sobre tu cuerpo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te pedimos, Padre, para que seas trayendo esa libertad, Señor, que Kate te está solicitando, Señor. Esa libertad, Señor, esa sanidad que Kate te está pidiendo, Señor. Te pido seas dándole, Señor, seas entregándole, Señor, y quitando todo lo que está en su cuerpo que le está afectando, Señor. Ahora mismo, Padre, te lo pedimos, Señor, que lo que tú hiciste en la cruz, Señor, porque sobre tu cuerpo, Padre, fue llevada la enfermedad de Kate, Señor, para que ella tenga libertad y sea sana en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos a ti, Padre. Amén y amén. Amén, iglesia. Bendiciones.